Amigas, amigos, deseo se encuentren bien al igual que sus familias. Les habla el escritor mexicano Iván Uriel. Les envío un gran abrazo con todo cariño, fuerza y energía hasta Nigeria y también hacia sus familias en México. Gracias por acompañarnos a Miradas. Muchas gracias a ustedes nuevamente por acompañarnos a Miradas, porque gracias a su presencia le damos sentido a esta actividad cultural transmitida a través de los portales de la Embajada de México en Nigeria. Este programa especial que hemos preparado para ustedes en un espejo reflejo de la literatura de Nigeria y México a través de sus voces, con el anhelo de que ustedes puedan compartir junto a nosotros esta reflexión. Y el día de hoy tenemos un capítulo muy especial a través de la obra de dos extraordinarios escritores, Elechi Amadi y Juan Rulfo. Juan Rulfo y Elechi Amadi, dos representantes de la literatura universal, dos grandes exponentes de la literatura de Nigeria y de África, de México, de América y de Hispanoamérica, a través de la reflexión de las comunidades, de los espacios y a través también de una perspectiva de la vida, de la muerte, la esperanza, el amor y también el anhelo de encontrarnos en las diferentes culturas que se expresan en nuestros lenguajes y en el lenguaje común de la literatura. Elechi Amadi es uno de los grandes escritores nigerianos del siglo XX, un escritor cuya obra no solamente se vierte como una reflexión constante de las comunidades, sino también en una descripción de las villas, de las costumbres, de las tradiciones, de los olores, de los sabores, del pensamiento que se expresa a través del imaginario, de las diferentes villas que él expresa en cada una de sus obras. Las obras del gran Elechi Amadi han sido traducidas a diferentes idiomas y también podemos encontrarlas en las representaciones que se han aproximado a la obra del gran escritor nigeriano, que tiene también una gran formación académica en la Universidad de Ibadan y que además tiene como una peculiaridad, también es físico, matemático, sino que además su vida estuvo envuelta no solamente en la poesía, él también fue soldado, es decir, la milicia estuvo acompasando su vida, y también elementos fundamentales de la obra de Elechi Amadi, como la búsqueda de la justicia, la libertad, la condición humana, las relaciones humanas, el encuentro de diferentes culturas, la solidaridad como un elemento clave, son además de conceptos, son vivencias que se expresan en la experiencia del autor. El maestro Elechi Amadi sin duda es un escritor que ahonda esta reflexión permanente con su propia herencia iguaré, pero también con abrazar las distintas perspectivas desde el lenguaje que se vierte en el encuentro de distintas culturas. Con esta perspectiva intercultural podemos encontrar su obra. Una de las novelas más importantes de la literatura africana, por supuesto una de las grandes novelas escritas en Nigeria, es The Concubine, una novela que además tuvo un gran impacto internacional y que es por supuesto uno de los estandartes de la obra de Elechi Amadi. Pero también en Elechi Amadi encontramos obras maravillosas, verdaderas obras maestras que expresan su pensamiento y también su reflexión a través de la poesía, de la narrativa y del ensayo. El maestro Elechi Amadi, quien también nos habla de esta búsqueda de la justicia y también de esta búsqueda sobre todo de la libertad en momentos tan difíciles como en los años 50, 60, en la propia vivencia del contexto independentista de Nigeria, cómo su obra expresa estas inquietudes y también estos pensamientos activistas, y lo comenta también el maestro Wole Soyinka cuando hace referencia a la obra del gran Elechi Amadi. Algunas de las obras del maestro Elechi Amadi que también podemos encontrar para disfrutar su gran narrativa está por supuesto When God Came, que es una obra muy importante de reflexión, The Sunset in Biafra, The Slave y The Great Pond, que son algunas de las novelas, de las obras, de la narrativa del extraordinario maestro nigeriano. También encontramos una perspectiva en Estrangement en cual podemos nosotros abordar el análisis de la cultura, de los espejos reflejos que hemos hablado con otras plumas nigerianas, que es una aproximación también a distintas perspectivas narrativas de la literatura africana. Varios autores nigerianos han hecho referencia a la obra del gran Elechi Amadi en la influencia de G.P. Clark y también por supuesto en la forma en la cual se expresa de él Wole Soyinka. Elechi Amadi, uno de los grandes autores nigerianos que aborda la vida en las costumbres y tradiciones que se expresan en las villas, que se expresan en las comunidades, en el encuentro intercultural que hemos mencionado y que también se vierten como un aliciente en las literaturas universales en los momentos de los años 60 tan llenos de movimientos sociales, de reflexiones y también de muestras del anhelo de la humanidad por la libertad que se expresa a través de la literatura africana, con un sentido particular en Elechi Amadi. Uno de los elementos más importantes de la literatura de Elechi Amadi
es sin duda la forma en la cual él también representa una visión intercultural, el encuentro de diferentes culturas, el encuentro de diferentes lenguajes y también una perspectiva que nos permite tratar de comprender no solamente la expresión cultural, la expresión del respeto a los derechos humanos y desde su perspectiva abordar también la justicia en los momentos difíciles en los cuales en el contexto de su vida se envolvió su obra, por supuesto. Y así como en el Echa Hamadi encontramos la reflexión de la literatura a través de la construcción de un lenguaje, del encuentro de distintas culturas y de la descripción de la vida en las villas, también encontramos cómo el autor puede anidar esta reflexión en la construcción de una realidad alterna, a partir de una realidad que observa, que vive, a partir de la memoria, a partir de los pasajes que ha vivido en su vida en los distintos momentos de la misma, en cómo observa lo que sucede y después crear una realidad alterna para hacer de la propia realidad una ficción que nos permite encontrarnos en esta reflexión. Y así es como nosotros podemos vernos inmersos en un mundo construido por el autor a través de la observación de la realidad, de la historia y de la memoria, como sucede con el gran Juan Rulfo en la obra maestra Pedro Páramo. Pedro Páramo, esta novela que describe un viaje a través no solamente de las distintas vidas, sino también un viaje interior, la interioridad y la otredad que se expresan en una promesa, la promesa de Juan Preciado a su madre por ir en busca de Pedro Páramo, de un tal Pedro Páramo, y adentrarse al llano, adentrarse a Comala, encontrar quizá en su propia vida la vida que le antecede y el devenir a través de estos encuentros, de estos fantasmas, de estas sombras que aparecen y desaparecen en torno a los pasajes de Pedro Páramo, una de las novelas más extraordinarias. Por ello el contacto de diferentes culturas, por ello el diálogo, este espejo reflejo es fundamental cuando abordamos con esta perspectiva miradas, y así también lo podemos encontrar en la obra del gran Juan Rulfo, que además uno de los impactos que tuvo la obra de Juan Rulfo fue también tratar de llevarla al cine, como ocurrió en algunos de los relatos de El Llano en Llamas, y también la forma en la cual Pedro Páramo se llevó al cine con diferentes versiones. Juan Rulfo inicia su trayectoria entregando diferentes muestras literarias a través de sus relatos en El Llano en Llamas, estas entregas que él hacía periódicamente y que conformaron su primera publicación, el libro de relatos El Llano en Llamas, con 17 relatos extraordinarios. En 1953, por supuesto, cimbró el panorama literario mexicano. Y 2 años después, en 1955, Pedro Páramo se convierte en la gran novela de los años 50 y además en un estandarte de otras novelas mexicanas que van a tener una gran reflexión, como Los recuerdos del porvenir de Elena Garro a principios de los años 60 o también en los años 50 La región más transparente de gran Carlos Fuentes. Más allá de las corrientes literarias o de los fenómenos literarios que sucederían en los años 60 en América Latina, Pedro Páramo, con un lenguaje propio, con una forma única de describir la construcción de un lenguaje, la construcción de un espacio, describirlo y además anidarse en la realidad que observaba desde su infancia, la situación que se vive en México con la Revolución Mexicana, con el México postrevolucionario, que él además en su infancia lo vive a través de la Guerra Cristera, y después con esta formación en distintos oficios que tuvo para capturar lo que escuchaba, las historias, las voces, la construcción del lenguaje y crear así en su propia Comala un lenguaje único, como él lo ha mencionado en diferentes entrevistas, como él crea un espacio, crea un lugar, crea un ambiente y también crea un idioma, y que también nos ha influido a muchas y a muchos escritores. Yo cuando escribía la novela El Surco tenía a Pedro Páramo como un referente, por supuesto, y también con la novela El Ítamo. Para quienes estén interesados en realizar un viaje a través de la obra del maestro Juan Rulfo, les recomiendo 100 años con Juan Rulfo, esta serie documental realizada por su hijo Juan Carlos Rulfo, y que sin duda es una verdadera muestra del extraordinario talento del maestro Rulfo. Además también en la fotografía, recordemos que Juan Rulfo fue un gran fotógrafo y tiene una extraordinaria gama de fotografías donde podemos encontrar el lente y la observación y la contemplación del autor mexicano. Sin duda el gran escritor jalisciense que hace de Comala un espacio, un entorno en el cual podemos encontrar no solo una reflexión de la vida a la muerte, sino también una reflexión de la esperanza a través de la búsqueda, a través de la promesa y a través del encuentro de Pedro Páramo por su hijo Juan Preciado en una promesa que hace a su madre cuando está a punto de morir. Encontrarnos en la reflexión de los pueblos originarios, en la descripción de las villas, de los lugares, del entorno rural y también de la perspectiva de un entorno urbano que se refleja en los distintos crisoles culturales de dos países como Nigeria y México, son sin duda muestras en las cuales podemos hallarnos en esta pintura desde la literatura, en esta creación literaria del arte, de las imágenes en movimiento, que podemos encontrar incluso en las adaptaciones cinematográficas de la obra de El Echa Hamadi
y de Juan Rulfo. En el caso de Juan Rulfo también la extraordinaria película dirigida por Roberto Gabaldón, El Gallo de Oro. Pero así como en El Eche Amadi y Juan Rulfo encontramos la perspectiva de las imágenes en movimiento, en el corazón mismo, en el alma de las distintas tradiciones, de las culturas y también de la expresión de sus países a través de la literatura. El reconocimiento universal de Pedro Páramo como novela y también el reconocimiento universal a Juan Rulfo han hecho por supuesto que su obra se consolide como una de las más importantes escritas en las letras universales en el siglo XX. Así, El Eche Amadi y Juan Rulfo, dos escritores que se aproximan no solamente a la descripción, sino también a reflejar una realidad alterna desde la propia realidad, adentrarnos en una trama y al mismo tiempo habitar espacios únicos y en la forma en la cual el lector puede representar también esas emociones, el alma misma expresada a través de sus respectivos países y por supuesto a través de sus respectivas lenguas. El Eche Amadi nos transmite también su herencia igueré en diferentes perspectivas. También la vida misma en su entorno nos refleja en esta justicia como una bandera. Juan Rulfo nos deja su legado, nos deja su reflexión, esas voces que parecen habitar el llano árido, que parecen habitar el sol, el polvo, el viento que lo sopla y también esos ecos que al momento de encontrarse generan una nueva voz para abrir otras voces y en esta polifonía encontrar también la historia de México a través de la expresión de su extraordinario autor. El Eche Amadi y Juan Rulfo aquí en Miradas. Espero les haya gustado este viaje literario que hemos emprendido a través de dos de las grandes figuras de la literatura de Nigeria y de México y de la literatura del siglo XX y universal, el Eche Amadi y Juan Rulfo, en sus respectivas propuestas literarias que sin duda han dejado un legado importante, un legado extraordinario a la literatura y sobre todo a la reflexión de nuestras culturas. Muchas gracias por habernos acompañado a Miradas en esta entrega y al mismo tiempo les invitamos a vernos en la siguiente entrega de Miradas Nigeria y México, donde haremos un viaje literario a través de otras grandes voces de la literatura de nuestros países. En la siguiente edición de Miradas tendremos una aproximación a la extraordinaria escritora nigeriana Flora Nwapa y también a la gran escritora mexicana María Enriqueta Camarillo. María Enriqueta Camarillo, Flora Nwapa aquí en Perfiles. Muchas gracias por habernos acompañado, nos vemos en la próxima. Les envío un gran abrazo, su amigo el escritor mexicano Iván Uriel.